Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a esta sección de Días de Marketing Live TV. En esta ocasión no estamos en el plató, como puedes observar, estamos haciendo una grabación porque vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que tenemos las personas que nos dedicamos, los profesionales que nos dedicamos al marketing, a la comunicación en nuestras empresas hoy en día? Llamar la atención. Y de ese tema vamos a hablar hoy. Para eso hemos traído a un invitado muy especial, ya le conoces porque ha estado algunas veces en nuestro programa. Se llama Miguel Ángel Romero, es formador de formadores, de hecho es el fundador y CEO de formacionparaformadores.com, un espacio en internet para ayudar a los formadores a mejorar su experiencia. Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, muchas gracias Roberto. Encantado de estar aquí contigo compartiendo estos momentos y con todos los espectadores del programa. Un saludo. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Vamos a hablar, si te parece, Miguel Ángel, de este problema que hoy, en una sociedad hipersaturada de información, hipersaturada de formación, de contenidos, el problema de llamar la atención de nuestros potenciales clientes. En tu caso, como formador y como comunicador, llamar la atención de los alumnos. Esto es uno de los graves problemas que tenemos ahora los marketers, que nos es cada vez más difícil llamar la atención. Miguel Ángel, desde tu punto de vista de formador, ¿hay alguna herramienta que yo sé que podemos utilizar los que nos dedicamos al marketing, extraída de los que os dedicáis a la formación y a la comunicación, para poder llamar la atención de nuestros clientes? ¿Cuál sería esa herramienta desde tu punto de vista? Bueno, desde luego creo que son dos campos muy cercanos. Al final, comunicar por sí mismo es marketing. Sí. Comunicar es conseguir que el de enfrente te compre una cuota de atención, esté dispuesto a estar escuchándote de una forma activa, y lo que intentamos conseguir es que el mensaje llegue y permanezca. Y todo esto, de luego, que si hay una herramienta que ha demostrado a lo largo de los tiempos que es muy poderosa, es contar historias, ¿no? Como dicen los anglosajones ahora, el arte del storytelling. ¿Por qué esto es tan poderoso? ¿Por qué ayuda a ganar esta cuota de atención? Donde, como bien decías, ahora mismo ya no es tan importante, que lo es, tener un buen contenido. Tú puedes tener un fantástico contenido. Ahora el problema es conseguir que la gente te lea y te escuche. Y cada vez más tenemos el bombardeo desde los medios tradicionales, prensa, televisión, radio, internet, cuántos blogs, cuántos mails nos llegan con información, cómo seleccionarlos, cómo conseguirlos. Y una vía interesantísima, sencilla y directa para conseguir que la gente decida escucharte y te escuche además a gusto, es una historia. Y esto lo han demostrado, ya como decía antes, desde el principio de los tiempos. El érase una vez, o ¿me permites que te cuente una historia? Tiene un poder de atracción, un poder de magia, para que realmente la gente cambie, abra la orejilla, porque además estamos condicionados que somos pequeños, de una historia. Y estoy en otro momento de escuchar. Con lo cual creo que es un tema clave ahora mismo en todos los ámbitos, en el formativo, que es el mío, desde luego, en el marketing, que también es el mío, porque todo negocio es marketing totalmente. Cómo eres capaz de contar la historia de tu compañía, de tu producto, de tu servicio, para llegar y que quede clara. E incluso en otros ámbitos, como son el ámbito de la política, el ámbito de cualquier tipo, todo el mundo cuenta historias, construye una historia para poder ser fácilmente identificado, recordado y generar un término para mí muy importante en temas de marketing, que es la empatía o la asociación del que escucha con el que está hablando. Y esto, de luego, es fácilmente conseguible a través de historias. Fíjate que totalmente de acuerdo contigo. Yo que hago algunas formaciones, y cuando empiezas a dar contenidos y además datos y empiezas a ver que todo el mundo ahí empieza a hacer con la cabeza clac, a pegar cabezazos, a dejar el bolígrafo en la mesa, y que ya están en otro lado, están en Jamaica o están en las Maldivas o tal, hasta que dices las palabras mágicas esas: ¿me dejáis que os cuente una historia? O érase una vez, como tú dices, que a mí me encanta, érase una vez, déjame contar una historia. A partir de ese momento
momento todo el mundo levanta la cabeza, y si la historia está bien construida, si la historia tiene su trama, tiene sus personajes, tiene su desenlace, está bien construida, entonces todo el mundo presta la atención. Y yo creo que esto es una herramienta que la está utilizando, ahora mismo empiezan las grandes empresas a utilizarla, bueno, ya algunas empresas que llevan utilizándola durante mucho tiempo, ¿no? Pero que esto es la forma en la que podemos atraer la atención del cliente. De hecho, hay algunas empresas, se me está ocurriendo el caso de BMW, que empieza a contar historias, por ejemplo, el caso de Mercedes, ¿qué está pasando en Mercedes.com? Y lo que está realmente es contando una historia, ¿no? Del Mercedes, ese Mercedes deportivo, donde dice, vamos a tal sitio, bueno, en fin, todo el anuncio que cuenta una historia. Ahora, una de las dificultades que tenemos los pequeños empresarios, los profesionales, los expertos, los autores, digamos, a la hora de contar historias, que no es fácil contar, primero, no es fácil contar historias, y mucho menos fácil es aprender a construir historias, ¿no? Mira, bueno, como todo, yo supongo que requiere primero tomar conciencia, dedicar un pequeño tiempo de entender las claves y luego entrenamiento. Es decir, yo te diría, para alguien que quiere iniciarse en contar una historia, es decir, que hoy mismo quiera contar su primera historia, pondría 2 puntos de atención. El primero, sobre todo si vamos a centrarnos, si te parece, Roberto, sobre todo para tu público de este programa, más en un tema de negocio, de marketing, ¿no? Oye, ¿cómo puedo contar una buena historia de mi empresa o de mi producto o de mi servicio? Y te invitaría a que tomaras una reflexión basado en algo que para mí es constante, pero es muy buena clave, que es el tema de con un par, ¿no? Sí, en primer lugar, ¿qué problema resuelves? La P de con un par. ¿Qué problema resuelve tu negocio a tus usuarios? Porque esto es el foco de atención. La historia suele comenzar siempre con algo que acontece, algo que ocurre que es problemático. Por lo tanto, si tú tienes identificado cuál es el problema de tu sector, la historia debería comenzar por ahí. Luego, la acción y el resultado, con un par. Resultado, ¿qué es lo que les aportas tú? ¿Qué les ocurrirá contigo si contratan tu producto o tu servicio? Este es el happy end de todas las películas, de todos los cuentos, ¿no? Y al final, bueno, fueron felices, comieron perdices y ahí vieron con los huesos en las narices. El happy end hay que tenerlo claro. ¿Cuál es el final feliz que yo les quiero dejar instalado? ¿De qué les puede ocurrir si me contratan? Y expresar la acción, que sería la trama de la historia, por la que ellos adquirirían el servicio o que ocurriría en la vivencia. Dicho esto, que yo creo que es un buen encuadre para reflexionar y tomar unas notas en un folio. Coges un folio y dices qué problema resuelvo, cuál es el final feliz y cuál es la acción que yo hago. Pues, no sé, imagínate, pues, si fuera mi caso, el problema a lo mejor para un formador puede ser no tener clientes o que los clientes no queden satisfechos o que no haya recompra. Pues esto puede ser mis problemas. ¿Cuál es el resultado feliz? Miles de clientes, gente entusiasmada, se convierten en alumnos en fans auténticos. ¿Y cuál sería la acción que te propongo? Pues a lo mejor una toma de conciencia, un entrenamiento en técnicas, un desarrollo personal. Esta es la parte de trama. Visto esto, ahora tenemos que ir a una plantilla, por decirlo de alguna manera, de historia, que las utilizan todos. Desde la Guerra de las Galaxias, que si lo ves es una historia de plantilla 100%, de hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, y ya es un cuento, y a partir de aquí nos enganchan, a cualquier historia. ¿Qué habría que hacer? Yo digo, pues suele haber un momento de entrada, la vivencia del problema, descríbelo. Yo era una persona que vivía esta historia, me encontraba con clientes que les ocurría tal, y relatas aquí tu problema. Cuando de repente, un hecho, algo que acontece, algo que ocurre, un cambio, me despiden, me llega un contrato, compito con alguien, que suele ser el hecho desencadenante, donde se comienza, lo que hay en todos los cuentos, es una lucha entre el bien y el mal. Sí. El lado oscuro y la fuerza. La ruina y la abundancia. Muchos clientes, pocos clientes. Esta lucha donde el protagonista tiende a tomar decisiones, explora unas, explora otras. Hay una serie de trabajos que le cuesta, de esfuerzo, que lo va consiguiendo. Hay que buscar un malo, porque una historia sin malo no es una historia. No es historia, ¿no? Que vaya lento en su caballo si hace falta, etcétera, ¿no? Ayudas, amigos, un mentor, un maestro, una buena lectura. Sí, el mago Merlín de las leyendas de Artúrica. Siempre hay un mago que te ayuda, un maestro en los cuentos, un mentor, alguien, ¿no? Y tomando una decisión y arriesgando y cierta prueba y error para que te resulte más creíble y que enganche más, que no es que, oye, seas un ser de luz y que todo salga a la primera, sino que hay un cierto desencadenante y una trama, llegas al final feliz, donde se incorpora en tu vida. Y básicamente, si tienes claro tu par, problema, resultado y la acción,
y acudes a esta plantilla que he relatado muy sucintamente, y que la puedes aprender gente y entrenar más a fondo. Pero con esto eres capaz de escribir y diseñar tu historia de una forma magnífica. Y si le añades un poco de humor y algo de sorpresa, algún elemento sorprendente, se agradecerá mucho más, porque son dos elementos clave: el humor o el amor, y si es posible los dos, que son dos historias que nos enganchan desde siempre, lo épico de la superación y desde luego también un poquito de sorpresa, algún elemento sorprendente o inesperado. Pues no sé si he contestado tu sí, pues no, perfectamente, pregunta, perfectamente. Lo que siento es que se nos escapa el tiempo porque tenemos el espacio limitado, y la verdad es que, bueno, me encantaría poder, tendría que hacerte 6 o 7 preguntas más porque es impresionante, digamos, todo lo que nos has contado. Yo creo que es fantástico. Esa responde perfectamente a la pregunta, has dado cuáles son las claves. Yo creo que todo el mundo que nos ha estado escuchando, te ha estado escuchando en este momento, pues ya tiene una idea más clara de cómo construir una historia, y animo a todo el mundo a que empiece a investigar el cómo construir historias, el cómo crear sus propias historias para contar y para transmitir su mensaje, para llamar la atención y transmitir su mensaje, que era una de las cosas que decías antes, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo escucho una historia, además se recuerda muy bien, porque bueno, los datos los voy a olvidar, sin embargo la historia la voy a recordar, y recordando la historia recuerdo la moraleja, que es al final el objetivo que yo quiero comunicar, que la gente recuerde. Bueno, Miguel Ángel, y no quisiera despedir esta sección sin antes poder contarle a todo el mundo, a todas las personas que nos están viendo, aquellos que de verdad están interesados en investigar más, en conocer más sobre todo esto de contar historias, dónde pueden acceder, dónde te pueden localizar, dónde pueden encontrar más información tuya al respecto. Bueno, pues vamos, yo encantado de que ellos puedan acceder a la página web de formacionparaformadores.com. Ahí en la newsletter hay 2 artículos en concreto que se pueden buscar buscando en storytelling dentro de la newsletter, donde va definido cómo se construye una historia paso a paso, la estructura, los personajes, que les puede ser una guía muy útil para reforzar lo que hemos estado hablando. Y en cualquier caso, a través del contacto de la propia página, encantado de atender cualquier consulta o petición. Aquellos que queráis seguir ampliando en el arte de contar historias para poder vivir del cuento, y bien. Pues nada más, se nos ha escapado el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros una vez más, por haber compartido estas ideas tan interesantes, y nada, desearte mucho éxito, mucha suerte, y sobre todo que este año todo se dé muy, 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 muy bien. Muchísimas gracias, igualmente, Roberto, y un saludo para toda la audiencia. Pues nada más, por mi parte devuelvo la conexión a nuestros compañeros en el estudio. Un placer estar contigo, ya recuerda, nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas. Chao.